Hola, oyentes de Radio Sefarat. Volvemos a encontrarnos con Barda Fishbein en su sección Yiddishkeit, la letra viva. ¿Qué tal, Barda, y de qué autor nos vas a hablar hoy? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarat. Pues es muy curioso porque es un país a donde emigraron muchos judíos, también de Sudamérica, pero no es un lugar que se caracterice por muchos autores en letra yiddish. Nos referimos a Brasil y precisamente el autor Meir Kuczynski emigró desde Polonia hacia esta tierra y allí desarrolló su literatura en yiddish. Meir Kuczynski nació en Polonia en 1904 en la familia de un zapatero que tenía otros 8 hijos, es decir, era gente muy humilde. Fue miembro Kuczynski del Bund y de Poalizion y en 1935 emigró a Brasil. Allí comenzó ganándose la vida como vendedor ambulante, igual que muchos inmigrantes pobres, aunque luego fue profesor de yiddish, escritor y activista político. Su relato Der Giver, el héroe, publicado en la revista Die Zukunft, el futuro, le valió un premio en 1947. Kuczynski ha sido calificado como, abro comillas, un observador preciso de la vida y las relaciones sociales de la sociedad brasileña y se dedicó a crear la atmósfera propicia para que en este país floreciera la literatura yiddish, tratando de ampliar la comunidad literaria más allá de su propia labor, aunque sus iniciativas no fueron demasiado exitosas. Según su hijo, el también escritor Bernardo Kuczynski, Brasil fue para su padre una especie de aventura literaria, una fuente de inspiración. Son muchos los relatos que escribió, nacidos de su propia experiencia y sobre personas y paisajes que conoció allí. El relato que oiremos hoy, Itzikl, el vendedor de oro, fue publicado originalmente en el periódico brasileño en yiddish Der Neuer Moment, el nuevo momento, en el año 1951 y luego se incluyó el mismo relato en el libro Nusech Brasil, estilo Brasil, aparecido en el año 1963 en Tel Aviv. Este cuento nos muestra el desempeño de los vendedores ambulantes de oro, comerciantes que viajaban por el Brasil rural comprando pequeños objetos de oro, a menudo a personas que desconocían su verdadero valor. Los dos libros publicados por Kuczynski son el ya mencionado Nusech Brasil, estilo Brasil, en 1963, y Die Palme bengt zu der Sosne, La palmera extraña alpino, de 1985, publicado tras su muerte. El autor tuvo 3 hijos, Wolf, Bernardo, el escritor antes comentado, y Ana Rosa, quien fue víctima de la dictadura militar brasileña y permanece desaparecida. Meir Kuczynski falleció en el año 1976. Y bien, vamos con el cuento. Originalmente en yiddish se llama Itzikl der Goldklapper, el vendedor ambulante de oro en traducción al castellano. No es un héroe de los de Jack London, ni un buscador de oro o un minero que deambula por California o Alaska buscando oro con desesperación, armado con cuchillos y pistolas. Itzikl nació en Polonia, en Stashev, y es uno de aquellos judíos que van tras objetos de oro viejo por los pueblos brasileros, preguntando en las casas de personas que no conocen el valor de los metales amarillos acumulados como si fueran chatarra en muebles antiguos de la época colonial, del tiempo de los héroes portugueses con sus espadas. Por el camino van repitiendo con voz monótona: compro oro viejo, resquebrajado y oxidado, dientes de oro,
cadenas rotas. Cuando un goldclapper, como se llaman en Yiddish, estos personajes, consigue hallar un trozo de ese oro viejo, seguro que será suyo por el precio que sea o porque hace trampa. Tanto los buscadores de oro judíos como sus homólogos, los aventureros de Jack London, tienen una imaginación generosa. Sin embargo, los de Jack London son tercos y silenciosos, mientras que los judíos, en cambio, son jactanciosos y poéticos. Cuando Itzik llegó a Brasil desde su Stashev natal, muchos de sus compatriotas ya habían progresado, algunos con la venta ambulante, otros con el oro. Itzik había estado trabajando en diversos comercios hasta que se arrojó al comercio del oro con ahínco y con la característica ansia de sustento. No está claro si después de años empeñado en la búsqueda de oro tuvo éxito, pero se convirtió en el héroe de la búsqueda de oro de Stashev, tan ensalzado como fabulador. Los domingos, la gente del oficio se junta alrededor de una mesa en alguna cafetería e Itzik comienza. Cuando yo era un recién llegado, ganaba un conto de real cada día, cada día. ¿De oro, Itzik? No, por entonces no era de oro. En esa época yo actuaba en mi función de naufragio. Me compraba un impermeable por unas moneditas, me lo ponía sobre los hombros y paseaba de ida y vuelta por la zona de los hoteles y los casinos de lujo. Pasaba tantas veces que al final los ricos sentados en las mesas se fijaban en mí. ¿Puedo ayudarle, señor? ¿Qué es lo que busca?, me preguntaban. Y yo, gesticulando con las manos, les hablaba en inglés. Señores, mi barco se hundió, lo he perdido todo, no tengo ni un céntimo, solo este impermeable de Manchester que me costó 12 libras y lo vendo por 8 solamente. Allí sentados, continúa Itzik, estaban los ricos fazendeiros, bien alimentados y ansiosos de presumir ante sus mujeres. Cuando escuchaban las palabras impermeable inglés y de Manchester, todos estaban dispuestos a comprarlo. Y yo me hacía con 12 libras. Después de un casino, compraba otro abrigo y hacía lo mismo en otro casino. Un barco hundido, así me ganaba un conto al día, cada día. Los oyentes de las jactanciosas historias de Itzik estallaban en carcajadas, aunque ya las habían oído más de una vez. Uno de ellos, del mismo pueblo que Itzik, Stashev, un hombre pequeño y corpulento, dice: es un avaro al que le fue bien y ahora se recrea con cuentos pretenciosos como hacen los ricos. Basta ya del naufragio, Itzik, cuéntanos lo que te pasó con los tirantes. ¿Qué queréis que os cuente? Es una historia sencilla. Cuando volvía de Minas, habiendo vendido un buen trozo de oro, me bajé del tren en la estación de Mosin dos Cruces para beber un café. Allí vi a un facendeiro conocido y nos pusimos a charlar. Fumamos un cigarrillo y en eso estábamos cuando veo que el tren se está moviendo. Volví a subirme y uno de mis tirantes se enganchó en un poste de la estación de Mosin dos Cruces. El tren salió y el tirante se estiraba y se estiraba. Llegamos al norte 1 hora después y fue entonces cuando el tirante me golpeó con fuerza. Se había soltado. Itzik mira al público que lo rodea. Un público que está formado por buscadores de oro exitosos y que disfruta de sus historias. En sus caras se refleja un rudo placer. Itzik, por su parte, con su pálido semblante y sus ojos grandes de mirada intensa y un rostro que parece como cubierto por una máscara, no revela la verdad. ¿Es rico o pobre? Hay quienes dicen que tiene mucho en el banco y hay quienes sostienen lo contrario. Es un hombre tan pobre que no tiene dinero suficiente para pagar los remedios de sus hijos si se enferman. Bueno, Itzik, ¿qué hiciste la semana pasada? ¿Fue una buena semana? ¿Dónde estuviste vendiendo?
¿En Minas otra vez?, le pregunta uno de los vendedores ambulantes. Si me traes un café, te contaré cómo conseguí ganar el sueldo de todo un mes en una sola operación. Sucedió en la ciudad de Vlajlayacois o Aracazatuba, continúa con sus fantasiosas historias Itzicl. En un tiempo había mucho oro allí, lo había en todas las chacras. Cierta vez anduve el día entero yendo de una chacra a otra, de una hacienda a otra, y no conseguía nada, ni un negocio. Ya no tenía fuerzas para continuar, ni siquiera tenía ánimo para ir a la estación y subirme al tren para volver a casa. Ya sabéis, cuando no se obtiene ganancia, las fuerzas nos abandonan. El sol ardía como un fuego cayendo del cielo y no había ningún sitio cerca a donde poder ir a beber algo. Y entonces pensé, haré un esfuerzo más y me llegaré hasta la hacienda más grande, la última que quedaba. Con las pocas fuerzas que tenía, llegué hasta la puerta y llamé 3 veces con mi bastón. Salió un Schwarzer, un hombre muy moreno, y preguntó, ¿qué se te ofrece? ¿Quién eres? ¿Qué deseas? Le dije que tenía asuntos que tratar con el dueño, con el hacendado. Anda, dile a tu jefe que un ruso quiere hacer un trato con él. Itzik hace una pausa, mira a sus oyentes y suelta con desdén. Ya sabéis que no me gusta nada tratar con sirvientes. Yo siempre me dirijo al jefe. El casero se apresuró a venir cuando escuchó la palabra ruso. Me saludó, me dio la mano con respeto y me preguntó, ¿qué vendes? ¿O acaso quieres comprar algo? Le contesté breve y claramente, me ocupo de comprar oro, oro viejo. Saqué de mi cartera un documento del gobierno local que me avalaba a mí, Itzik Lestashev, para comprar oro en nombre del Banco do Brasil. En fin, eso no lo voy a contar, no necesitáis saberlo. El hacendado me contesta, ¿ves la cadena con la que está atado el perro? Dime, ruso, ¿cuánto crees tú que vale? Lo miré de reojo. Vaya, una cadena de oro, oro puro, pesaba alrededor de, qué sé yo, media tonelada. Siempre llevo conmigo unos alicates. Los tomé, miré bien la cadena y traté de partir algunos eslabones. Imposible, más dura que el acero. El hacendado pidió que trajeran un yunque y un martillo grande y empleando todas nuestras energías conseguimos romper unos cuantos eslabones de la cadena. Tuve que llevarlos en una carretilla hasta la estación después de pagarle unos céntimos al dueño de la hacienda. Nos despedimos brindando con un trago de callaza. Al llegar a casa se lo conté a mi mujer. Una gran noticia. Me había hecho rico. Itzikl dice esto último con un tono hosco, casi con pena, y hasta parece que suelta un suspiro. Los vendedores ambulantes parecen sorprendidos, pese a que es habitual oír las exageraciones de Itzikl. ¿Será cierto? Nunca se está demasiado seguro con él. Uno de los oyentes no lo soporta y dice burlonamente, una minucia, nada menos que media tonelada de oro. ¿Hasta dónde es capaz de llegar este hombre? Seguramente fue bastante menos que eso. Muy bien, solamente fue un poco menos, responde el aludido. Quizá la mitad de una tonelada. ¿Y nada menos? Muy bien, te lo concedo, fue 1 kilo. El público suspira emocionado. Un hombre corpulento, de Mustachever también como Itzikl, lo interpela con brusquedad. Cuenta la verdad, Itzikl. ¿Cuánto ganaste con el hacendado de Aracazatuba? Itzikl mira a su tosco compatriota con sus grandes, profundos y tristes ojos y responde tranquilamente, si lo quieres saber, vete hacia allí y podrás averiguarlo. Todavía puede verse colgando el resto de los eslabones de la cadena. Eso sí, ten mucho cuidado con el perro. Ya ves, Jorge, qué, qué, qué historia tan propia de la miseria de la inmigración y al mismo tiempo cómo se consolaban contando estas fábulas.
Pues nos ha encantado la historia y te invitamos para que dentro de 2 semanas vuelvas a contarnos otra historia de la mano de otro autor en letra yiddish. Muchas gracias, Barda Fishman, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.